Chéquense nomás el cochinero que saltó en el registro público de la propiedad. Resulta que la gobernadora ya soltó la sopa y aceptó que ahí adentro lo que sobra es la tranza. Y agárrate, porque el chisme está que arde con el dichoso cártel inmobiliario. Dicen que hay escrituras más torcidas que un churro y expedientes que solo caminan si les untan la mano. Y hablando de que nos dejen la cartera temblando, aguas con la licencia, porque en Veracruz ya sale más caro manejar que mantener a la suegra. Pero eso sí, para cobrar están buenos, porque la gobernadora ya les puso el ultimátum a los camioneros. Fuera las chatarras. Hay más de 100 unidades que están hasta las chanclas de viejas y peligrosas, pero los concesionarios se hacen los desentendidos. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. El negocio del registro. Sí, en Veracruz el ruido viene desde adentro. La gobernadora Rocío Nale aceptó algo que muchos ya murmuraban. En el registro público de la propiedad se normalizaron prácticas que huelen a extorsión y manejo chueco del dinero. Y en el caso del registro público, se está haciendo ahí una revisión de todo. No nada más son de los mandos medios o mandos bajos, de todos. Quien haya incurrido en malas acciones, quien haya incurrido en falsificación de documentos, pues es violación a la ley. Entonces sí se está trabajando fuerte. Y no lo dijo con gritos ni con adjetivos, lo dijo como quien abre una puerta incómoda. El problema no parece ser la intención, sino la operación. Y lo que se dejó crecer cuando el Estado aflojó la mano. El señalamiento viene de los propios trabajadores. Trámites urgentes que no pasan por la ventanilla oficial, pagos que llegan por debajo del agua y personal meritorio que cobra de donde puede porque contrato no hay. Ahí está la grieta. Si un notario paga, presiona. Si un empleado cobra sin respaldo del Estado, responde a otro interés. Y así, el sistema deja de ser público y se vuelve negocio. El caso de los meritorios es quizá el más revelador. Gente con años, incluso más de una década, trabajando sin derechos, sin plaza, sin certeza, viviendo de cuotas irregulares. Avanzado. Yo espero poder avanzar un poquito más y decirle a Ricardo Webb que venga aquí a explicarnos, porque sí es extenso. Las ganas están, pero la maquinaria no responde. Desde dentro se reconoce que saben hacer el trabajo. La pregunta es por qué el Estado permitió tanto tiempo esa zona gris que hoy explota. Sobre la mesa también está el dinero, se habla de montos diarios que no son menores y de una ruta interna que nadie debería controlar. Y aquí la tensión no va contra una persona, va contra un esquema donde jefaturas, mandos medios y silencios largos permiten que el desorden se vuelva costumbre. Así la situación en gobierno, porque el llamado cártel inmobiliario aparece como telón de fondo. Casos de despojo, escrituras torcidas y expedientes que avanzan solo cuando alguien paga el carril rápido. Sí. Así la situación en Veracruz, porque la instrucción es revisar todo. No es solo al último eslabón. La crítica no viene de afuera, viene del propio aparato que hoy se está abriendo en canal. La gobernadora dice que habrá investigación y que no se va a proteger a nadie. Que caiga quien caiga, tendrá que caer, pero con pruebas. Incluso se anunció que el secretario de gobierno, Ricardo Agüed, dará la cara cuando haya claridad. En Veracruz, el mensaje es claro. El registro público de la propiedad dejó de ser trámite silencioso y se volvió espejo. La pregunta es si esta vez el reflejo sí se va a corregir. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale va por camiones chatarra. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hay camiones que ya no deberían estar rodando.
Y no es un rumor de pasillo, la propia gobernadora Rocío Nale lo dijo claro. Más de 100 unidades están en tan mal estado que deben salir de circulación. El punto no es menor, porque hablamos de transporte público, de gente que se sube todos los días sin opción y de vehículos que ya no cumplen ni lo básico. Ahí arranca el conflicto. Desde hace meses el gobierno abrió mesas con concesionarios para renovar el parque vehicular. Y el acuerdo era sencillo. Entran camiones nuevos, salen los viejos. El Estado puso de su parte con la compra de más de 100 unidades del sistema ULUA y el problema es que del otro lado no todos cumplieron. Algunas de esas unidades viejas siguen circulando como si nada. Y aquí es donde la operación se atora, porque no se trata solo de renovar por renovar, sino de sacar de la calle camiones que ya no garantizan seguridad ni servicio digno. Son unidades cansadas, con años encima, que sobreviven más por costumbre que por condiciones reales. Desde dentro del propio sistema se reconoce, esas unidades ya no deberían estar trabajando y la instrucción es directa a transporte público. Revisar, detener y sancionar. Cualquier camión que no cumpla, se va. Y no es un castigo político ni un mensaje contra los concesionarios. Es un ajuste operativo que llega tarde, pero que ya no se puede seguir pateando. Porque cuando el acuerdo no se cumple, alguien tiene que poner orden. Y la modernización del transporte es una bandera, sí, pero también es una prueba. Porque las nuevas unidades han sido bien recibidas por los usuarios, eso es cierto. Son más cómodas, más accesibles y con operadores capacitados. Y eso deja en evidencia el contraste con los camiones que deberían estar fuera desde hace rato. Así que el mensaje es sencillo, aunque algo incómodo. En Veracruz, Boca del Río, ya no hay espacio para camiones en ruinas circulando como si fueran normales. Y el problema no es la intención. El problema es que los acuerdos se cumplan completos, no a medias, porque mientras un camión viejo siga rodando, el riesgo también sigue ahí. Y en el transporte público, ese riesgo siempre lo paga el usuario. Noticias locales. Movimiento Ciudadano coquetea con la 4T. Sí, en la grilla veracruzana, cuando se habla de reforma electoral, nadie habla bajito. Y ahora fue el PRI quien subió el volumen apuntando directo contra Movimiento Ciudadano y su fundador, Dante Delgado. Desde Jalapa, el dirigente estatal del tricolor, Adolfo Ramírez Arana, soltó una frase que no es nueva, pero sí incómoda. Para él, Movimiento Ciudadano no es oposición, es acompañante silencioso de la 4T. El enojo viene por la reforma electoral. Dante Delgado dejó ver que Movimiento Ciudadano podría apoyarla si se incluye voto universal y se baja la edad para votar a 16 años. Para el PRI, eso no es matiz ni tampoco condición. Es una señal. Desde su lectura, Movimiento Ciudadano ya decidió de qué lado juega y solo está acomodando el discurso para no verse tan alineado. Ramírez Arana no se guardó nada. Y cuando digo nada, es nada. Dijo que Movimiento Ciudadano coquetea con el gobierno, que lo hace por miedo y por conveniencia y que ese posicionamiento confirma algo que, según él, ya estaba claro desde hace tiempo. Aquí la polémica no es la edad para votar, es la sospecha de fondo. Que una reforma de alto impacto avance con apoyos que se dicen independientes, pero que en los hechos no lo serían tanto. Así la situación y así la grilla en el estado de Veracruz, porque hay que decirlo, el PRI se planta como oposición frontal, asegura que votará en bloque contra la reforma y que no hay margen para negociar. En el mismo saco mete al PAN, al que acusa de estar entregado, y al PT y al Verde, a los que da por aliados naturales de Morena. En su narrativa solo queda uno parado frente al gobierno y ese es el PRI, según el presidente estatal. Aclaro. El discurso subió otro tono cuando habló de Morena. Lo pintó dividido, desordenado y con pleitos internos que ya se ventilan en público.
como si no existieran en su partido, pero bueno, mencionó choques entre liderazgos, desacuerdos sobre alcaldes y decisiones que desde su óptica terminan afectando a la gente. No acusa a personas, acusa un desorden que dice ya es visible. El fondo del mensaje es político, el fondo del mensaje, pues es político, no es tan técnico esta situación que dice Ramírez Arana. La reforma electoral es el pretexto y la disputa real es quién puede llamarse oposición sin que le reclamen cercanía con el poder. Movimiento Ciudadano dice que pone condiciones, el PRI dice que eso ya es entrega anticipada y mientras los partidos se acomodan, la reforma sigue avanzando en el debate. La pregunta es, ¿quién va a frenar a quién y quién solo está jugando a hacerlo? Noticias locales. Intento de levantón en súper de Boca del Río. Sí, en Boca del Río, salir del súper ya no es rutina tranquila. Cuando salí había un hombre parado en la entrada como recargado así en la pared nada más. Me di cuenta del lado derecho y cuando vi que se paró, empecé a caminar otra vez hacia mi coche y esta persona empezó a caminar atrás de mí. Empecé a acelerar el paso y cuando aceleré el paso me di cuenta que él también lo aceleró y fue ahí cuando supe que estaba siendo perseguida. Una joven veracruzana, Montserrat, contó en redes que estuvo a punto de ser privada de la libertad en el estacionamiento de una tienda. No en la madrugada, no en un lugar aislado, en pleno movimiento. El relato incomoda porque suena cercano, porque no habla de un asalto directo, sino de ese segundo previo donde algo no cuadra y el cuerpo entra en alerta. Montserrat dice que al salir del establecimiento detectó a un hombre raro. Nada explícito, nada escandaloso, solo esa sensación de que alguien no debería estar ahí mirándote así. Corrí un tramo y se cerró una camioneta y ojo ahí. Esta camioneta se me cerró tapándome la entrada prácticamente, pero hay como unos barrotes amarillos en la entrada. Y esta persona me dejó un espacio como de 1 metro, yo creo, entre la trompa de la camioneta o la parte de enfrente de la camioneta y el poste amarillo. Entonces yo la verdad sin pensarlo ni más nada me eché a correr lo más rápido que pude y me metí en ese pequeño espacio que me dejó este tipo y me metí a la tienda. Cuando intentó llegar a su coche, el sujeto aceleró el paso, ella trotó y él trotó detrás de ella. En ese momento decidió regresar a la tienda a pedir ayuda justo cuando una camioneta grande roja se atravesó en su camino. No hubo forcejeo, no hubo denuncia formal en ese instante, pero hubo miedo real. Y ese detalle es clave, porque muchos de estos casos no terminan en delito consumado, pero sí dejan una pregunta abierta. ¿Qué habría pasado si ella no se regresa, si no confía en su intuición? Afortunadamente las personas de ahí pudieron auxiliarme y todo el rollo. Me siento agradecida porque sé que fue Dios el que me ayudó a reaccionar. El testimonio encendió otra alarma porque no es un hecho aislado. A varias mujeres les recordó lo que ya se había denunciado antes en la misma zona. Casos de hombres que se acercan, repiten discursos, observan rutinas y desaparecen cuando hay testigos. Ahí aparece otro nombre, y otro nombre que no es de hace muchos años, sino hace algunos meses. Estamos hablando de Sol Tos. Ella contó algo similar 2 veces en el mismo tipo de tienda, en el mismo método, en Costco de Boca del Río. En su caso, las cámaras ayudaron, se identificó a los sujetos y la tienda tomó medidas internas. Y eso confirma algo inquietante. No es paranoia colectiva o unas cuantas ideas de algunas mujeres. Es un patrón que varias de ellas ya reconocen, aunque a veces duden en decirlo en voz alta por miedo a exagerar. Esto no va de pánico, va de atención. En Boca del Río y en toda la zona conurbada, algo está pasando en espacios que deberían ser seguros. Estacionamientos, tiendas, lugares cotidianos, y la advertencia no es no salgan, es miren, confíen en la alerta y pidan ayuda a tiempo. Porque cuando varias historias empiezan a aparecerse, el problema ya no es individual.
es estructural. Noticias locales. Mini refinería se cae en juzgados. Sí, en Coatzacoalcos, el caso de la llamada mini refinería volvió a dar un giro incómodo. 2 personas detenidas por la Fiscalía General de la República quedaron libres. Y no por perdón, no por acuerdo, sino por algo más simple y más grave. No hubo pruebas suficientes. El juez escuchó todo, el relato sonaba fuerte, pero el expediente no alcanzó. Y cuando eso pasa, el discurso se cae solo. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque hace algunos días estuvimos platicando en torno a las primeras detenciones de esta mini refinería en Coatzacoalcos. Valentina N. y José Alberto N. enfrentaron audiencia inicial y salieron sin vinculación a proceso. El juzgador reconoció que el hecho parecía delito, sí, pero que la fiscalía no logró sostener la probable responsabilidad. Y ahí está el quiebre. Porque una cosa es anunciar detenciones y otra muy distinta es llegar con los elementos bien amarrados al tribunal. La diligencia fue pública, estuvo la Fiscalía General de la República, la asesoría jurídica de Pemex y la defensa. Todo el aparato federal en la sala. Pero el resultado fue claro. El caso no estaba listo. Y cuando eso ocurre, el mensaje no es de inocencia automática, sino de investigación mal armada o incompleta. Los 2 imputados habían sido detenidos fuera del estado y trasladados al penal de Coatzacoalcos. Salieron la misma noche de la resolución y la Fiscalía General de la República todavía puede apelar. Tiene plazo, también dice que hay más órdenes de aprehensión pendientes y el expediente sigue abierto. Pero hoy no hay nadie preso por ese operativo. Y eso pesa, porque el caso se vendió como golpe fuerte, una instalación clandestina donde supuestamente se producía combustible, con cientos de miles de litros asegurados. Mucho ruido, mucha expectativa, pero en juzgado el ruido no prueba nada. Ahí solo cuentan los datos bien acreditados. Y lo que pasó en Coatzacoalcos deja varias lecturas. La primera, no basta con anunciar operativos espectaculares si el expediente no aguanta. Y la segunda es que el problema no parece ser la intención de investigar, sino la forma de hacerlo. Y la tercera, quizá la más delicada, es la percepción ciudadana. Porque cuando un caso grande se cae por falta de pruebas, la pregunta no es quién salió libre. La pregunta es quién falló antes y por qué. En Veracruz, la justicia no se mide por boletines, se mide en juzgados. Y ahí, esta vez, el expediente no alcanzó. Noticias locales. Manejar ya cuesta más caro en Veracruz. Sí. Sacar la licencia ya no es trámite menor. La Secretaría de Seguridad Pública actualizó los costos y el golpe se siente directo en el bolsillo, sobre todo para quien vive del volante. No es un aumento aislado ni un cobro improvisado. Es la actualización automática por la UMA, pero eso no quita la pregunta que flota en el aire. ¿El servicio mejora al ritmo que sube el precio? Hoy, una licencia puede costar desde poco más de 1,400 hasta arriba de los 2,400 pesos. Depende del tipo, del uso y de si es nueva, canje o permanente. La más cara es la tipo A, la del transporte público. La más barata, la tipo D, para motos y cuatrimotos. Y entre una y otra, todo el abanico de conductores que mueven al estado todos los días. Pero aquí el detalle no está solo en el monto, sino en cómo es la situación, cómo es el problema a veces para sacar estas licencias. Para muchos operadores, pagar la licencia es requisito para trabajar, no es una opción. Y cuando el costo sube, el margen se aprieta. Gasolina, refacciones, mordidas invisibles en el camino y ahora una licencia que exige planeación previa, no improvisación. También hay letras chiquitas porque la licencia permanente sigue existiendo, pero solo para mayores de cierta edad.
Los jóvenes, en cambio, entran por la vía del permiso temporal, que tampoco es barato. Duplicados por robo o extravío, canjes obligatorios, reposiciones, todo suma. Y no todos llegan al módulo con la cuenta clara. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, el mensaje es muy simple: no confiarse, llevar el dinero completo y acudir al módulo oficial. La advertencia suena preventiva, pero también revela algo, porque cuando los costos suben, el riesgo de gestores, coyotes y atajos siempre aparece. El ajuste ya está vigente y no hay marcha atrás. La licencia en Veracruz es más cara, hay que decirlo, punto. Punto por la inflación, es más cara, pero bueno, el debate no es si se debía actualizar. El debate es si el ciudadano siente que paga más por algo que realmente funciona mejor. Porque cuando manejar cuesta más, pues la calle lo resiente. Y en Veracruz eso nunca pasa desapercibido.